Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del número de oxidación. Es un concepto necesario para poder formular. Vamos a ver primero lo que es, y es el número de electrones que un átomo capta o cede, total o parcialmente, cuando forma un compuesto. Si gana electrones, el número de oxidación será negativo, y si los pierde, será positivo. Un elemento actúa con número de oxidación negativo al unirse a otro elemento menos electronegativo que él, es decir, el más electronegativo es el que tira más de los electrones hacia él y tendrá estado de oxidación negativo. El menos electronegativo sale perdiendo y los electrones se van más hacia el otro, así es que queda con estado de oxidación positivo. En esta molécula de agua tendríamos un oxígeno con estado de oxidación negativo y dos hidrógenos con estado de oxidación positivo, con número de oxidación positivo. El número de oxidación del oxígeno sería menos 2 y el de los hidrógenos sería más 1. En total, si la molécula es neutra, tiene que sumar 0. Es importante que sepamos el orden de electronegatividades según la IUPAC para saber qué elemento es el que va a actuar con número de oxidación negativo y cuál con número de oxidación positivo. Si os fijáis, esto es parecido a la tabla periódica, pero aquí nos faltaría la columna de los gases nobles, que la han cambiado aquí al final, porque los gases nobles no tienen tendencia a ceder electrones ni tampoco a aceptarlos, y por tanto no se aplica esto de la electronegatividad, no van a formar compuestos. El elemento más electronegativo sería el flúor, de la columna de los halógenos, y luego iríamos bajando la electronegatividad siguiendo esta línea. Esta línea, cuanto más lejos estemos del flúor, menos electronegativo es ese elemento. Hay aquí una pequeña discrepancia con los datos experimentales, con el oxígeno, que en realidad es el segundo, pero la IUPAC nos dice que lo hagamos así para no tener tantas excepciones. Así es que tendríamos el flúor, cloro, bromo, yodo y astato de la columna de los halógenos, después oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio de la columna del oxígeno, y a continuación estaría el hidrógeno. El hidrógeno está en la tabla encima del litio, pero ya sabéis todos que no es un metal y que se parece más a esta zona de los no metales. Detrás del hidrógeno estarían la columna del nitrógeno, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Después la del carbono, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Después la del boro, es el mismo orden en el que están en la tabla, boro, aluminio, galio, indio y talio. Después estarían toda esta zona de los elementos de transición, la zona del centro de la tabla. Por aquí iríamos por los lantánidos, por los actínidos y seguiríamos con los alcalinotérreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, y los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio. De manera que estos son metales, todos estos también son metales y son los menos electronegativos. Siempre van a ir con estados de oxidación, números de oxidación positivos. Aquí habría una escalerita que separa los metales de los no metales, y a este lado de la escalera, todo esto de por aquí serían metales con número de oxidación positivo. Bueno, pues vamos a ver ahora los números de oxidación más frecuentes según el lugar que ocupan en la tabla periódica los elementos. Vamos a ir viendo los gases nobles que no tienen número de oxidación ni positivo ni negativo, porque no se juntan con otros elementos. El hidrógeno, que sería un no metal en realidad, y vamos a ver cómo se comporta. Luego vamos a ver la columna 1 y la 2, que son muy fáciles. Los elementos de transición, que nos van a dar más problemillas, y luego voy a pasar a esta zona de aquí de elementos representativos, pero voy a empezar por el grupo 17 y voy a ir al revés, es decir, voy a hacer primero el 1 y el 2, luego los de transición y después el grupo 17, 16, 15, 14 y 13. Vamos con ello. Vamos a empezar viendo que los elementos metálicos no tienen número de oxidación negativo, siempre tienen número de oxidación positivo. Eso explica sus propiedades, pero lo veremos en el tema del enlace químico. Vamos a empezar como elemento con el hidrógeno, que estaría a este lado de la tabla encima
de los alcalinos, pero no se comporta como ellos. Es un no metal y puede actuar con número de oxidación -1 y +1. -1 cuando gana un electrón y forma hidruros. Aquí tendríamos un protón y un electrón. Si gana un electrón más para completar su orbital, tendría carga negativa y formaría un hidruro. Si pierde este electrón y se queda con el orbital vacío, que también es especialmente estable, tendría una carga +1. ¿De qué depende que actúe con un estado de oxidación o con el otro, con un número de oxidación o con el otro? De que sea él el más electronegativo o el menos electronegativo, como hemos visto en la tabla de electronegatividades de la IUPAC. Es decir, que si el más electronegativo es él, de los dos que se unen, actuará con la negativa. Y si el más electronegativo es el otro, pues actuará con el número positivo. Vamos ahora con el grupo 1, que es súper fácil. Los alcalinos es este grupo de aquí, excepto el hidrógeno, que ya hemos visto que también tiene el -1. Bueno, pues el resto del grupo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, solo tienen número de oxidación +1. Son metales, número de oxidación positivo y solo +1. Súper fácil. Grupo 1, +1. Pues vamos al grupo 2. También súper fácil. Grupo 2, este de aquí. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Se llaman alcalinotérreos, es el grupo 2 y tienen +2. Súper fácil. Si pierden estos dos electrones, 1 y 2, tendrían configuración de gas noble y es lo que tienden a hacer al formar un enlace. Fijaos, el grupo 1 tienden a perder 1 y el grupo 2 a perder 2. Súper fácil. Venga, pues vamos con lo complicado. Los elementos de transición. Es esta zona de aquí en el centro. Elementos de transición y elementos de transición interna, con los que vamos a formular menos. Así es que vamos a centrarnos en los de transición. Hay algunos que tienen un solo número de oxidación. Por ejemplo, la plata, que la tenemos aquí, solo tiene +1. Así es que se comporta en este tema como el grupo 1. Lo podéis aprender junto con el grupo 1 en estados de oxidación. Y luego tenemos el zinc y el cadmio, que están los dos aquí. Pues estos solo tienen número de oxidación +2. Así es que se comportan como el grupo 2. Lo podéis aprender con los estados de oxidación con este grupo. Bueno, lo más complicado viene en otros elementos de transición que tienen varias posibilidades, con varios números de oxidación y solo podemos estudiárnoslos así. Podéis hacer una captura de pantalla, os lo puedo dejar en unos apuntes, pero lo mejor casi es agruparlos, los que tienen los mismos estados o números de oxidación, aunque no están juntos, ni están por columnas, ni están por filas, así es que hay que aprendérselo así. Cobre y mercurio tienen +1 y +2. Oro, +1 y +3. Hierro, cobalto y níquel, +2 y +3. Paladio y platino, +2 y +4. Titanio, +2, +3 y +4. Cromo, +2, +3 y +6. Fijaros que son todo positivos porque son metales. Manganeso, +2, +3, +4, +6 y +7. Y wolframio, +2 y +3, +4, +5 y +6. Os comento que salvo que tengáis un examen en el que os vayan a preguntar los estados de oxidación, los números de oxidación, o que tengáis un peróxido, no nos va a afectar mucho porque os voy a dar la fórmula y vais a poder calcular el número de oxidación, o os voy a dar el nombre y en el nombre vais a tener el número de oxidación. Pero sí que es cierto que nos podría dar problemas no saberlos para, por ejemplo, un peróxido. Bueno, pues vamos a los grupos 13 a 17, donde las cosas vuelven a ser más sencillas. Este es el grupo 13, sería el del boro, y este es el 17, que es el del flúor. En las últimas columnas, desde aquí hasta aquí, el número de oxidación negativo es siempre el número de columnas que faltan hasta llegar al gas noble. La columna del flúor, como número de oxidación negativo, tendría -1. La del oxígeno, 1, pues -2. La del nitrógeno, 1, 2 y 3, -3. La del carbono, 1, 2, 3 y 4, -4. Es una excepción el boro, que tendría -3 como negativo. Vamos por grupos. Halógenos, grupo del flúor. Es este grupo de aquí, el 17. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato.
actúan con número de oxidación -1 cuando son los más electronegativos, que es muy frecuente porque son los últimos de la tabla, y es el número de columnas que les faltan para llegar al gas noble. El flúor solo actúa con -1 porque es el más electronegativo de todos, nadie le gana y siempre impone su número -1. El resto del grupo, si reaccionan y forman compuestos con elementos más electronegativos que ellos, pues tendrán números de oxidación positivos. Y serán +1, +3, +5 y +7. Fijaos que es fácil de recordar. Están en la columna séptima si descontamos los elementos de transición. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego en la última capa tienen 7. Y si pierden 7 tendrían +7. Pues pueden perder 7, pero también todos los impares hasta 7. 1, 3, 5 y 7. Vamos con los anfígenos, grupo del oxígeno. Les quedan 2 columnas para llegar a gas noble, pues el número de oxidación negativo sería -2. El oxígeno, cuando tiene el número de oxidación -2, forma óxidos. Pero el flúor es más electronegativo que el oxígeno y por eso en ese caso iría como +2 y el flúor iría con su -1. Hay un caso excepcional también en el oxígeno, que es que hay unos compuestos que se llaman peróxidos, que el oxígeno va con -1 y lo veremos en formulación. El resto de la columna del oxígeno, azufre, selenio y teluro, cuando van con número de oxidación -2, forman sulfuros, seleniuros y telururos. Los estados de oxidación de selenio, teluro y polonio son -2 y +2, +4 y +6. Fijaos que son los 6 que tienen en la última capa y los números pares hasta llegar a 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues pueden perder esos 6 o 4 o 2. Y en caso de ganar, ganarían 2 hasta el gas noble siguiente. Vamos con el grupo del nitrógeno, el grupo 15. Este grupo de aquí le quedan 3 para llegar al gas noble, 1, 2 y 3. Pues ese será su número de oxidación negativo, -3. Como positivo, fijaos que en esta fila tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Pues pueden perder estos 5, que sería esta de oxidación +5, y también los impares hasta llegar a 5, +1, +3, +5. El nitrógeno además también puede actuar con +2 y +4. Vamos al grupo del carbono, el grupo 14, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y arriba tenemos el carbono, que podría ganar 4 electrones para hacer un carburo, siempre y cuando se junte con un elemento menos electronegativo que él, es decir, hacia allá en la tabla, hacia la zona de los metales. Además, como tienen 4 electrones en su última capa, 1, 2, 3 y 4 son los que tienden a perder cuando tienen estado de oxidación positivo, número de oxidación positivo. Así es que tendrán como número positivo +4 y +2, que son los pares hasta llegar a 4. Como veis, tenemos un criterio mnemotécnico bien sencillo. Vamos al grupo del boro, y en el grupo del boro, el boro en concreto podría tener -3 y +3. El resto solamente el +3, porque ya serían metálicos. Los gases nobles, como hemos comentado, no tienen número de oxidación, no procede porque no se combinan con otros elementos. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre los números de oxidación. Espero que os haya resultado útil, que os los aprendáis súper bien y no falléis ni una en los exámenes de formulación. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo.